La lección del día martes nos enseña la importancia de informar. No siempre se ha visto la importancia de informar y muchas personas no le dan importancia a esto. Sin embargo, los feligreses o los miembros de la iglesia necesitan ver lo que se está logrando y necesitan ellos también evaluar cuáles son los logros que se están conquistando en la obra de evangelizar y de testificar. Quienes informan necesitan transmitir el entusiasmo y el gozo del éxito que da el estar involucrado en este ministerio. En otras palabras, se debe hacer con ánimo, con entusiasmo y con el deseo de informar a la gente que lo que se está haciendo es algo de grande importancia. Hay personas que llegan a tener un reporte o dan información o dan la testificación, pero no son muy efectivos. Algunos de ellos son muy negativos, de tal manera que necesitamos aprender a informar a la gente, a nuestros miembros de la iglesia, con entusiasmo y con alegría. La lección del día martes nos muestra que la iglesia estaba creciendo. Según el libro de los Hechos nos dice que la iglesia crecía y se aumentaba. Y al crecer siempre existen nuevos problemas. De tal manera que la gente que estaba predicando en aquel entonces, los cristianos primeros, iban huyendo porque iban siendo perseguidos. Estos mismos creyentes, además de estar creciendo en número, iban por donde iban predicando. Dice la lección que la mano del Señor estaba con ellos. Pero ¿saben qué? Tiempo después de haber sido esparcidos, ellos regresaron donde habían sido, de donde habían sido prácticamente perseguidos, regresaron a hacer la obra. Y ellos vieron la importancia de notificar, de hacer saber a los hermanos lo que estaba pasando. Así es que existe la importancia de informar, hay que informar y hay que informar con entusiasmo. Veamos qué nos sigue diciendo la lección de esta semana con relación a informes y motivación. La lección del día miércoles. Continuemos con esta lección. La lección del día miércoles es una motivación para dar informes que puedan inspirar a la iglesia cuando se da un reporte de lo que Dios está haciendo. Algunas personas están motivadas por el miedo, otras por intereses y algunos no solamente por amor, sino para darle la gloria y la honra al Señor. La escuela sabática menciona en este día que muchas personas están más interesados en aparentar estar teniendo éxito que en hacer la voluntad de Dios. De tal manera que debemos de hacernos la pregunta, ¿cuál es el motivo que me lleva a proclamar, a informar, a dar un reporte que pueda realmente inspirar a la iglesia o desmotivar a la iglesia? ¿Qué es lo que nosotros creemos y qué es lo que nos ayuda a motivarnos, a convencer a la gente a que continúe o a que desista de hacer la obra? ¿Por qué suspender un programa? ¿Qué es lo que motiva a alguien a decir no sigan con este programa? Los informes deben de ser honestos y justos. Este día la lección nos lleva a la experiencia de los 12 espías. Los 12 espías fueron 12 personas escogidas de las 12 tribus de Israel para ir a inspeccionar la tierra que Dios había dicho que deberían de obtener. Estos espías llegaron allá a la tierra, los 12 espías, inspeccionaron la tierra y ellos regresaron con un reporte. Lo curioso es que cuando ellos regresaron, 10 de esos espías trajeron un informe negativo, derrotista y nada inspirador. Ellos dijeron, ciertamente, la tierra que fuimos a reconocer fluye leche y miel. Es una tierra que tiene muchas riquezas, tanto así que trajeron un racimo de uva que tendrían que cargarlo entre dos porque era muy grande. Pero ellos dijeron, pero la tierra traga a la gente. La tierra donde fuimos a reconocer, hay hombres que son grandes, gigantes, y nosotros parecíamos como langostas a la par de ellos. Yo no sé si ellos estuvieron a la par de esos gigantes para verse como langostas. Lo que sí dice la Biblia, que se levantó Josué y Caleb y dijeron, hey, cállense ustedes, un reporte que están diciendo no es un buen reporte. Este reporte no es un reporte de motivación. Por lo tanto, subamos y agarremos la tierra porque Dios nos la va a dar. La actitud de Caleb y de Josué demuestra que ellos estaban inspirados y aferrados a las promesas de Dios. Dios les había dicho, van a poseer la tierra. Oiga lo que dice la lección de escuela sabática en este día. Al dar informes debemos procurar revelar la voluntad de Dios a la luz de sus bendiciones. No informaremos cuán bien hacemos las cosas, sino cuán bien hacemos la voluntad de Dios.
El informe de los espías, Josué y Caleb, vieron los obstáculos para tomar la tierra, pero reconocían la voluntad de Dios. Por eso informaron que poseer la tierra era posible. Pero los espías que no pensaban en la voluntad de Dios presentaron un informe negativo para convencer a la gente de que volver a Egipto era una opción mejor. Ninguno que poniendo su mano en el arado y mire hacia atrás es apto para el reino de los cielos. Alguien dijo, dame un punto de apoyo y moveré el mundo. En otras palabras, cuando tú vas a dar un reporte, un informe, ¿cuál es la motivación que te debe de motivar? Es revelar la voluntad de Dios, apoyarte en sus promesas, apoyarte de tal manera que pueda ser realista y ser apegado a lo que es la voluntad de Dios. Todo tiene que ser hecho para la gloria de Dios. Un informe negativo jamás dará la honra a nuestro Señor. De tal manera que debemos de dar el reporte, un informe que motive al pueblo, que motive a la iglesia a seguir adelante, hasta alcanzar el supremo llamamiento, hasta alcanzar la Canaán celestial. Continuemos con la lección de esta semana y veamos qué dice el día jueves. ¿Con qué? Con dar la gloria a Dios. Estudiemos la lección de esta semana. La lección del día jueves es una invitación poderosa a dar la gloria a Dios. Escuche lo que dice la lección de este día. Algunos vacilarán al dar informes exitosos porque piensan que es una forma de alardear por logros humanos. Sin embargo, al informar fielmente se glorifica a Dios y la iglesia se fortalece en fe y sigue trabajando por Él. Es cierto que a veces alguno puede informar con una motivación poco honorable. Esto no debe detener a los creyentes humildes de compartir las cosas poderosas que Dios ha hecho por medio de ellos al ser testigos y evangelistas para Él. Si se hace con humildad y entusiasmo y amor por la alma, los informes pueden animar mucho a los otros feligreses para que participen en la obra de evangelizar y de la ganancia de las almas. En este día se da una experiencia maravillosa con el apóstol Pedro. Resulta que el apóstol Pedro dice que miró en visión un lienzo que subía y bajaba y en él habían cuadrúpedos y todo tipo de animales. El Señor en visión a Pedro se le revela y le dice, Pedro, mata y come. Pedro dice, no, Señor, ninguna cosa inmunda ha entrado jamás en mi vientre. Pedro, mata y come. No, Señor, ninguna cosa inmunda. Y le dice, mira, lo que Dios limpió, no lo llames tú común y inmundo. Lo que Dios limpió. Oh, entonces dice Pedro, ¿qué es lo que está pasando? Entonces Pedro se reveló a Dios de que fuera donde un gentil y le hablara de la palabra de Dios. Resulta que al compartir Pedro este reporte con los feligreses, le dice, miren, esto pasó, hubo una misión y yo fui y compartí la fe con un feligrés o con un nuevo miembro de la iglesia, pero que no es judío. Y dijeron, pero ¿cómo es posible? ¿Pero qué andas tú haciendo con los judíos? Entonces aquí se cumple la palabra. Y me seréis testigo en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aquí se cumple la promesa de que los gentiles también recibirían la promesa del Espíritu Santo. Los gentiles también recibirían el plan de salvación y los gentiles serían alcanzados para salvación. Este era el plan de Dios. Entonces Pedro les da este reporte a los hermanos y dijeron, wow, se está cumpliendo el evangelio a todo el mundo. Y este sentir del reporte que trajo Pedro a la iglesia le dio la gloria y la honra a Dios. Este día me ha dejado tremendamente motivado porque ¿saben qué? En esta promesa estás tú y estoy yo, lo que hemos creído sin haber visto. Sigue, si se hace con humildad y entusiasmo por amor a las almas, los informes pueden animar mucho a otros feligreses para que participen en la obra de evangelizar y de la ganancia de las almas. Sea todo para la honra y para la gloria de nuestro Dios. Ese es el propósito por el cual nosotros hemos de evangelizar y testificar. Ciertamente es para predicar, para ganar almas para Cristo, pero es para su honra
y para su gloria. Este es el informe que la iglesia debe de saber. Veamos cómo concluye la escuela sabática de esta semana, que ha estado muy hermosa. Espero que tú la hayas disfrutado, así como lo he hecho yo en esta semana. Continuemos y veamos la conclusión de esta semana. Esta semana hemos estudiado una lección que nos ha dado a conocer la importancia de saber comunicarnos. La lección 11, con el título Que la iglesia lo sepa, nos enseñó 5 conceptos que a mi juicio son de gran importancia para transmitir las experiencias que hemos tenido de fe cuando estamos evangelizando y testificando. Debemos de tomar como el primer ejemplo el concepto de un principio bíblico, donde debemos de fortalecernos y apoyarnos en un escrito está. Siempre que vayamos a hacer la obra del Señor, hemos de estar amparados por las promesas que Dios nos ha dado. El segundo concepto que aprendimos en esta semana tiene que ver con lo que ha hecho Dios. Debemos de apegarnos a lo que Dios ha hecho en el transcurso de la evangelización y la testificación, porque lo que Dios ha hecho también lo ha dicho a través de su palabra. Así que estos conceptos nos pueden ayudar a fortalecer la obra que Dios nos ha encomendado. El tercer concepto tiene que ver con la importancia de informar. Recuerden, la buena comunicación mantiene una fluidez en las relaciones. Algunos tal vez podrán malentender nuestros mensajes, pero es peor aún si no decimos o informamos a la iglesia. Así es que es muy importante informar qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, quiénes están participando, cuáles son los recursos que necesitamos y cómo estamos utilizando estos recursos efectivamente para la obra y el avance de la salvación de las almas. ¿Y qué diremos del cuarto concepto que aprendimos? Informes y motivación. Seguramente no todos estamos capacitados para transmitir y dar a conocer los informes. El ejemplo de los 2 espías que fueron a reconocer la tierra es un ejemplo vivo. 10 trajeron un reporte negativo, poco saludable y nada constructivo. Sin embargo, 2, Josué y Caleb, trajeron el mensaje que motivó al pueblo a tomar la tierra prometida. Y no podemos terminar esta lección sin el último concepto, que no es menos. Es el quinto concepto, que es dar la gloria a Dios, porque Él es digno de toda alabanza. Si coméis, si bebéis o hacéis cualquier otra cosa, evangelizar y testificar, todo sea para la honra y la gloria del Señor. Aquí en mi escuela sabática hemos emprendido este proyecto de compartir la lección de escuela sabática. Hay muchas personas que nos están escribiendo, que nos están diciendo cómo pueden participar y ayudarnos a crecer este ministerio. Otras personas nos están llamando, nos están escribiendo para pedirnos trabajo, para pedir recursos, y así mucha gente está buscando cómo estar en contacto con mi escuela sabática. Ciertamente estamos muy emocionados por todas las visitas que ustedes nos honran con su presencia al venir al canal de mi escuela sabática. La semana pasada tuvimos visitas casi 3.000 personas, y eso es de grande impacto para lo que Dios está haciendo a través de mi escuela sabática. Les agradecemos por venir a estudiar con nosotros tan lindas lecciones. Y quiero invitarles para la próxima semana a estudiar la lección número 12. El título es Evaluar los ministerios. Esperamos seguir siendo de bendición y esperamos sus apoyos para este ministerio con sus oraciones y a lo mejor en el futuro con algunos recursos para mejorar este estudio de grabación. Gracias por sus visitas y los espero la próxima semana. Desde mi escuela sabática les habló Marlon García. Que Dios les bendiga y hasta la próxima semana.